Qué bueno es esa canción. No quise subirme, quise simplemente cantar de nuevo. Y gloria a Dios. Obviamente que Jason no habla español, pero cuando el Espíritu Santo mora en uno, se siente. Amén. Entonces, ese pasó conmigo cuando era en Nicaragua sin conocer el idioma de español y pasé un año sin hablar en español, sin entender cada palabra en la prédica. Pero Dios, aún sin entender mi mente, estaba cambiando mi corazón por medio de las palabras en español que estaba predicando a mi corazón, ministrando a mi corazón, como yo necesitaba, mucho. Entonces, ese es un gran paso de fe por parte de Jason y por parte de ustedes, que cuando él habla, está ministrando a su corazón, aunque no entienden todas las palabras que habla. Amén. Y este es el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Voy a orar. Papi Celestial, gracias Señor por ese día. Gracias Señor por su amor, por su gracia hacia nosotros, donde podemos ver su familia entre otras culturas, otros idiomas, aquí en este mismo pueblo, en este mismo lugar, en este mismo edificio. Gracias Señor por lo que quiere enseñarnos hoy. Gracias por su palabra, por su sacrificio y por todo lo que va a hacer por medio de su Espíritu Santo, morando en mí, predicando a todos. Abre nuestros corazones, por favor, Dios. Ábrelos para que podamos escuchar del corazón. Amén. Esta mañana estaremos en Romanos 8. Wow, hay que enseñarles mucho. Mira, Romanos 8 de un ser creyente es como todo lo que podemos esperar por Dios. Tiene todo adentro de este mismo capítulo sobre quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo, quién es Dios y quién somos nosotros. Entonces nos enseña tantas cosas teológicas, pero al mismo tiempo tantas cosas donde podemos vivir nuestra vida de una manera práctica y no solamente algo de nuestra mente. Entonces, en el primer servicio yo dije, cuando yo digo Romanos 8 vamos a estudiar, ustedes deben estar celebrando y saltando de las sillas, listos para escuchar a la palabra de Dios, porque esta palabra, este capítulo es tan fuerte a nosotros. Y yo sé que Pastor Jared dice muchas veces, este es mi parte favorito de la Biblia. Pues este es mi parte favorito, porque cambio todo de mi mente a entender a Dios y quién era yo. Y yo sé que solo vamos a tocar los primeros 9 versículos hoy. Pero vamos a estar en Romanos 8, básicamente hace que regrese Pastor Jared. Y es para estudiar, no para aprender, sino para vivir. Y para vivirlo de una manera grande, por fe, en nuestras vidas. Amén. Romanos 8. Dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Amén. Amén.
La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros, los pecadores que tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Amén. Los hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros. ¡Wow! Que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues, la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Poderosa esa palabra, ¿no? Yo creo que simplemente leerlo es suficiente para un prédica. Amén. Entonces ya terminó. Pero recuerden lo que habíamos hablado de la última semana. Recuerden la lucha con pecado. Es en nosotros. Es de todos nosotros. Nunca y jamás van a llegar a un lado donde no están luchando con el pecado. Es imposible. ¿Y por qué es imposible? Por la naturaleza pecaminosa. Es decir, que es parte de ustedes y al mismo es parte que Dios quiere santificar. Entonces, ¿cómo es eso? Que siempre vamos a estar en nuestra carne, aun siendo salvos, luchando con pecado, pero ese no nos da una identidad de pecado, nos da una identidad de Cristo en nosotros. Entonces ustedes tienen que aprender, si no son salvos hoy, si no tienen Dios en su corazón, hoy es el día de recibirlo. Hoy es el día de escuchar a esa palabra y decir, ya, amén, yo quiero, porque no era Dios poniendo ustedes en esas sillas. ¿Sí? Sí era Dios. No era ustedes poniendo ustedes mismos en esas sillas. Dios marcó esa silla de Joaquín, de Araceli, de Yeshua, desde que el principio del mundo, sin crearlos. ¿Ese no es asombroso para ustedes?
Me asombra que Dios sabía dónde iban a estar en ese mismo momento. Este es el poder de Dios, amén. Entonces, ¿ustedes realmente creen en el poder de Dios? ¿Creen que Dios puede librarte y santificarte de cualquier pecado que hay en tu vida? Amén y amén. Pero tiene que recibir esa y no lo rechazar. Porque la naturaleza pecaminosa siempre para todos, no solamente ustedes, para mí también, es desear más pecado. Es buscar más maldad y correr hacia la maldad y no hacia Cristo. Esta es su naturaleza pecaminosa, que es en todo de nosotros. No podemos dejar de hacer esta cosa que es natural. Es normal. Y si no era normal, si era una manera donde no vamos a pecar, entonces sería que Cristo no era necesario. Entonces, el hecho que somos pecadores y no podemos dejar, muestra la necesidad de todos nosotros a Cristo que tenemos en nuestros corazones. Que necesitamos Cristo en nuestros corazones. Y para explicar una cosa muy rápido, si están luchando como yo he estado aquí en la iglesia o en otras iglesias toda mi vida, pero no he sentido libre de ninguna manera a pecado, no he entendido el evangelio en mi corazón. Y yo sé esto porque yo no me siento libre cuando hay prédicas de libertad total en Cristo. Este significa que estás o está en regeneración. Que aún no siendo salvo, Dios está regenerando su espíritu, su alma para recibir el evangelio. A veces por uno toma años, como de Melín. Pasó 12 años en la iglesia en Nicaragua, llegó a los estados como misionera y después de meses acá, Dios reveló que todo esto fue un proceso de regeneración y al fin rindió su alma de ser salva. Ese es el testimonio de mi esposa. Y no estoy diciendo que ese es tu testimonio, pero es para quitar cualquier duda que hay. Porque si están aquí hoy, salvo o no, si salvo está en santificación, si no salvo está en regeneración. Amén. Los dos vienen del poder de Cristo Jesús en sus vidas, que está regenerando o santificando su corazón para la gloria de Él y su papi, su Padre. Este es buenas noticias para todos nosotros, amén. Entonces, si han tenido familiares que estaban llegando a la iglesia y ya se salieron, y está desanimado con esta, no se desanima, porque muestra que Dios está llamándoles, que Dios tal vez está pegando sus corazones duros y no los recibieron esa verdad y se salieron con corazones fuertes en contra de Dios. Pero el ánimo es están siendo regenerados. Porque
si no hay regeneración, si no hay santificación, si no hay salvación, no hay Cristo. Entonces muestra que si están luchando con pecado, peleando, batallando, que Dios está ahí predicándoles en sus corazones, tratando de llevarles al punto, al fin más de ellos mismos para recibieron o para que reciben esa palabra, esas buenas noticias, que sean salvos. Entonces, al hecho que si su marido, si su tío, si su hermano, si su mamá o papá no están, no se desanimen, porque Dios está obrando. Y por eso Romanos 8 es tan importante con nosotros, que escuchamos esa verdad del corazón para animar unos a otros con esa verdad. Es importante. Estamos aquí para vivir en la luz, vivir en la verdad. No solamente aumentar nuestra inteligencia de la Biblia y sentarnos bien. O sea que saliendo de la iglesia, qué bueno fue esa, qué bueno, yo me siento mejor, gracias a Dios. Pero no ha cambiado nada de su corazón. Y la verdad es, Dios vea la miseria en su corazón que quiere cambiar esto. Vea la miseria en los corazones de sus familiares para que sean salvos y librados de esa miseria. Amén. Entonces, ese es el ánimo para todos ustedes, porque siempre la carne va a buscar más maldad, va a desear más cosas carnales, y siempre nuestra naturaleza pecaminosa es en contra, o sea, un enemigo de Dios. Pero ahí no es el fin de la Biblia. Es solo el principio. Es el principio porque sabiendo todo esto de nuestra carne pecaminosa, Jesús llegó siendo un sacrificio, no solamente para ellos en ese tiempo que murió, sino para todos en todo el tiempo del mundo. Amén. ¿Qué significa yo, ustedes, sus familiares? Y solo necesitamos rendirnos ante su trono y descansar en sus manos. Amén. Entonces, viendo en Romanos 8, con permiso, necesitamos notar una cosa muy importante en versículo 2. Dice, ustedes pertenecen a Él es Dios, amén. El poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Si son salvos hoy y saben del corazón esa verdad, ustedes tienen la identidad de vida. No, tal vez a veces han pensado, estoy luchando con un pecado, estoy en la parte de muerte, estoy luchando con esa muerte en mi vida. Esa es una mentira de Satanás. La identidad tuya en Cristo es firme y no cambia de ninguna manera. Muestra
que no ustedes no pueden hacer nada para cambiar esta. No pueden cambiar su corazón. Entonces, si son salvos, son de vida. Si no son salvos, son de muerte. Y el único poder que hay en esa vida que puede pasar en su corazón es el poder de Cristo Jesús. Piensen en esto rápidamente. Satanás no tiene poder. Cuando Él le dice por mentira a su corazón, el poder de Cristo no es suficiente. Mentira. Está mostrando que el poder de Satanás no es nada en lo que Dios ha hecho. No puede hacer nada. Por eso Él manipula a ustedes y a mí por medio de mentiras. Y por eso necesitamos estar con la Biblia abierta día tras día, escuchando a qué, más mentiras o más verdad. Más verdad. ¿Por qué? Porque la verdad da luz a la oscuridad que es pura mentira en nuestro corazón. Y Dios está obrando para revelar más de verdad a nosotros para pelear en contra de las mentiras. Entonces, dice el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado. ¿Por qué? Como había dicho la última semana, no hay poder en el pecado. El único poder que hay es en Dios. Entonces, si están bajo una mentira, que un pecado en tu vida es demasiado fuerte, es demasiado para sí mismo, es mentira. No hay poder. Significa que tienen que recibir el amor de Dios que rompe esa mentira en su vida. Y amor de Dios es poder en contra del pecado. Por eso, cuando alguien dice la verdad por medio de la palabra a ustedes, este es un amor más grande que pueden recibir. No hay amor más grande que esa verdad que hay aquí. Amén, ¿no? Este da a mí mucho ánimo, porque veo que la verdad es más poderosa que cualquier mentira que hay en mi corazón. Pero, ¿qué he dicho antes? La carne pecaminosa siempre corre a mentira o a verdad. Mentira. Por eso, Paul traiga el Espíritu. Escuchen de nuevo. La ley, la verdad, y la ley era perfecta y importante, no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Gracias Dios. Él envió su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del ¿qué? Del dominio. Entonces, si Dios declaró el fin del dominio del pecado, ¿qué significa eso para nosotros? Somos libres. Somos libres de ese pecado. Es solamente las mentiras que Satanás puede usar para enviarle y darle un desánimo que
ese pecado es demasiado para ti. Ese pecado no va a soportar. Tiene que rendir a ese pecado siempre. Es mentiras. Y por eso Dios declaró que no hay ningún dominio de pecado sobre ustedes hoy en día y para siempre. Amén. Amén. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de ¿quién? De nosotros. Entonces, la palabra está diciendo que nosotros cumplimos la ley por la sangre de Cristo Jesús y el Espíritu Santo morando en nosotros. Lo que nadie había podido hacer antes por miles y miles de años, Dios hizo de un solo, y no solamente por Él mismo, sino por todos nosotros. Si no están animados con esa verdad, no puedo predicar más. ¿Qué hay más en esa vida que dar más ánimo que esta? No hay. Cualquier cosa que puede pasar, si recordamos esa palabra y esa verdad, es suficiente, ¿no? Es suficiente. Amén. Entonces, llegando a 5, este es una introducción muy importante que tomamos en serio hoy. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensen en cosas pecaminosas. Ok, bueno, lógico y tiene sentido. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensen en las cosas que agradan al Espíritu. Ok, este es un hecho. Es un hecho, no es algo que cambia. El hecho que luchen en contra de pecado no contradice lo que Pablo dijo aquí. Si no hay verdad en tu vida para enseñarle que hay pecado o algo es pecado, ¿va a luchar en pecado? No, porque es como vivir, básicamente. Si no hay revelación de pecado en su vida, que dice, ese es pecado, ¿cómo van a aprender qué es pecado? Entonces, los que no entienden la palabra, los que no tienen la palabra, los que no han recibido la verdad, no van a pensar que están pecando. Y así es lo que Pablo está explicando. Que los que son controlados por su naturaleza pecaminosa solamente pecan sin pensar que es pecado. Pero nosotros somos controlados por el Espíritu Santo, pecan, pero sabemos ahora mismo que es una revelación del Espíritu Santo mostrándonos qué es el pecado. ¿Explico bien? Amén. Ok. Es un poco confuso a veces, pero es muy simple. Sabemos que pecamos por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos muestra qué es pecado. Es fácil. Pero muchas veces pensamos, estoy en el lado de muerte. Necesito pasarme por el lado de vida, pidiendo a Dios quedarme en ese lado, Dios. No, siempre están siendo salvos
en el lado de vida. El hecho que vean pecado, que es parte del mundo, parte del hombre viejo, el hecho que vean esto es una bendición del Espíritu Santo mostrándole cómo le ha salvado a sus vidas. Amén. Es como niños. Si roban algo, pero no saben qué es robar, simplemente pensaron que era su cocina y iba a tomar algo. El hecho que era otro lugar no pasó en su mente, no sabían. Entonces por eso necesitamos ser como más niños que adultos en nuestra vida en nuestra vida espiritual. Amén. Porque muchas veces pensamos que somos muy adultos y llegamos a punto de reconocer, realmente soy más niño o bebé. Más niño o bebé. Entonces, ¿es mejor ser adulto espiritualmente o bebé? Bebé con un fe grande. Un fe grande. Entonces, ese nos trae que todos nosotros, todos los seres humanos, siempre tienen una gran necesidad espiritual. Y cuando digo esto, necesidad espiritual, muchas veces no saben la necesidad es Cristo, pero saben o piensan que hay algo más importante en la vida que mi vida. Que hay algo más importante que necesito en mi vida para saltar, para adelantarme por lo que estoy pasando. Pero realmente la necesidad que tenemos siempre es Cristo. Y siempre es lo que Dios quiere mostrarnos en nuestros corazones. El hecho que son salvos y han pasado años acá en la iglesia o meses acá, no minimiza su necesidad. El hecho que yo conocí a Cristo con 8 años y pasó muchos años viviendo por Él y viendo muchas cosas en mi vida, me ha mostrado más necesidad ya hoy en día que un año atrás. Wow. Entonces, la necesidad espiritual siempre es por Cristo, pero si no saben la verdad, muchas veces van a buscar cualquier cosa para llenar sus vidas. Por eso, la lección hoy, y estuve pensando que tal vez, pues no sé, hay un dicho en inglés que se llama batea la lata. Más adelante. ¿Tienen un dicho así en español? Si hay una cosa donde no quiere ver, no quiere jugar en su vida, muchas veces dicen batea la lata y se va más en el camino. Y cuando llega a la lata, bateala otra vez. Y cuando llega después de caminar más adelante, cuando llega a la lata, batea la lata una y otra vez. Y es como un ciclo. Que muchas veces los cristianos, en vez de rendir su corazón, en vez de entregar su alma, o los seres humanos, en vez de reconocer que necesitan Dios, cuando lleguen al punto de crisis, ¿qué hacen? Ríndense y busquen una cosa en su vida para medicarse. O sea que es alcohol, drogas, sexo, familia. Podemos decir que cualquier cosa que hay en nuestra vida fuera de Dios que alabamos, buscamos para llenar este vacío en nuestros corazones
que solamente Dios puede llenar. Entonces, ¿qué hacemos, seres humanos? Pateamos la lata, buscamos la medicina. Y cuando llegamos en el camino a otra lata, pateamos la lata y buscamos más medicina. En vez de doblar a sus rodillas y pedir a Dios, ayúdame, no sé qué está pasando en mi vida. Yo te necesito tanto, porque esta cosa en mi vida es tanto que no puede soportar. Es tanto que es demasiado para mí. Y aún llegando a esas crisis, ¿qué decisiones toman mucha gente? Vayan a buscar una lata tan grande para batear, alcanzarlo y seguir caminando de la misma manera. ¿Y no somos así también? Entonces, ¿qué necesitamos aprender para no andar en ese ciclo? Pues ya tal vez sabemos. Es Dios. Es Cristo crucificado, muerto en la cruz, sepulcrado y resucitado por nosotros. Y no merecemos esta. No habíamos hecho nada para recibir esta. Entonces, ¿por qué podemos clamar y recibir esa verdad? Es gracia irresistible. Desde el principio del mundo, Dios llamó a sus hijos para ser suyo de todo el tiempo. A veces ese es demasiado para nosotros recibir. ¿Qué hay en mí para recibir un regalo tan grande que esta? Bueno, reconoce que no hay nada en ti. Pero no está meditando en Dios, está meditando más en sí mismo. Dios es tanto que le amó desde el principio del mundo para ser su hijo, su hija. Es un gran ánimo, ¿no? Debe doblarle y humillarte, porque mata esta carne pecaminosa, mata nuestra naturaleza, porque reconocemos, no he hecho nada para ganar esta, no he hecho nada, ¿por qué yo? Y la respuesta es que Dios dice, yo te amo. Yo te amo tanto que cualquier cosa que ha pasado en su vida, yo he siempre sido al lado de ti, llamándole, trayéndole de toda manera. Y la verdad es que ver que el Espíritu Santo es ese poder en nosotros, predicando esa verdad día tras día tras día, para que vivimos en la libertad que vivir en esta prisión de miseria. Entonces, si han llegado hoy sin esta esperanza en su vida, estamos aquí como iglesia para recibirle, para predicarle con amor, con paciencia, con gracia y entregar la verdad que ustedes no son los que no tienen poder en contra del pecado. Porque si son salvos,
tienen el Espíritu Santo morando en ti, peleando en contra de este poder de pecado. Y ¿cuántas veces olviden que pueden poner sus vidas totalmente en el poder del Espíritu Santo? Que pueden descansar su día siempre en ese poder y no pensar que hoy me levanto con ganas de vivir por Cristo. Hoy me levanto con ganas de vivir por Cristo. Y en 5 segundos, ¿qué pasa? Olviden a Cristo y siguen a ¿qué? La maldad. Siguen a su naturaleza pecaminosa. Entonces es decir que no se sienten raros por seguir a su naturaleza pecaminosa, sino recuerden que hay un Espíritu Santo entregado por Dios mismo que mora en nuestros corazones para guiarnos a esa verdad cada día, cada momento, cada segundo en la vida, para que seamos libres en Él. Amén. Este es lo que necesitamos vivir cada día. Y si no estamos viviendo la miseria que hay en la vida es sin fin y es insoportable. Van a luchar tanto que es inmesurable. ¿Y quién van a hacer hoy para cambiar? ¿En qué van a meter para cambiar? Es meterse más en Dios. Bueno, Pastor Nick, suena bien, pero ¿cómo lo hago? Hablarle unos con otros. Testificar lo que Dios ha hecho en su vida. Y si es un no creyente, a la orden hablarle. Significa evangelizarle, pero con el testimonio que Dios ha dado en su corazón, como regalo que quiere dar a los demás para traerles a su familia. ¿No es bueno eso? Es tan bueno, tan bueno como la última canción. Porque Dios ha sido tan fiel a nosotros, soportando nuestros pecados, soportando nuestra rebelión, dándonos vida y paz. Entonces, habla sobre Dios a sí mismo, a los demás, a sus hijos, a sus maridos. Si no quieren escuchar, está bien. Si se molesten, es mejor. Porque van a molestar con la palabra de Dios en vez de su tontería. Amén. Ese es mejor, ¿no? Y meterse más en las disciplinas espirituales. ¿Por qué? Porque se recuerda uno sobre quién es Dios y sobre quién es usted. Si yo olvido de un segundo mi naturaleza pecaminosa, ¿qué va a pasar? Voy a sin pensar, correr más a pecar. Pero cuando tengo en mi mente mi naturaleza pecaminosa y al mismo la santidad de Dios, me recuerda del Evangelio para salvarme, que soy salvo, soy libre en Cristo ya y para siempre. Amén. Entonces, ¿qué hay en tu vida hoy que es pecado o es un peso que está quitando la paz de Dios en su vida?
¿Qué hay? Hebreos 12 dice, solamente escuchen porque yo he estado leyendo semana tras semana. Solo escuchen bien. Tienen que recordar o memorizar. Por lo tanto, ya que estamos rodeados todos por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. ¿Qué hay hoy en tu vida que es peso o pecado que te hace tropezar en el camino de Dios? Porque si el Espíritu mora en ti, si su identidad espiritual es vida y paz siendo salvos, y el Espíritu mora en ti, significa que esa identidad es firme y no puede cambiar. Pero muchas veces olvidamos esa verdad y pensamos que el Espíritu se sale cuando pecamos. Se va. Y esa es una mentira. Y el hecho que estamos aquí hoy en día, yo quiero leer esta. Cuando vivimos en la presencia consciente del Señor Jesucristo, es vivir por Espíritu cada día. Viviendo por el Espíritu es tan simple y es solo viviendo con la presencia consciente de Jesucristo, nuestro Señor. Pero ¿qué hay bloqueando esta en su vida? ¿Qué hay tropezando a sí mismo en su vida? Dándole olvidar la presencia de Cristo Jesús en su corazón. Dándole recordar el pecado más que la libertad que tienen. Escuchen muy bien. Si quieren cambiar la vida, el único poder que hay es esto. Si están tratando de pelear en contra del pecado bajo su propia fuerza, Satanás está riéndose a ti y está alegre que anda de esa manera. Porque sabe que ha caído en la mentira que ese pecado es más poderoso que el poder de Jesucristo, el que resucitó de la tumba. No hay pecado con un poder así. Entonces, ¿qué hay en tu vida que tienen que rendir hoy y arrepentirse hoy para ser libres en Cristo? Yo oro con todo mi corazón que tomen en serio este mensaje hoy. Que no salen de este salón hoy sin hablar conmigo, sin hablar con Jason sobre lo que necesiten rendir y confiesen y arrepentir para que puedan ser libres por completo en Dios de un solo. No es un proceso. La regeneración es el proceso, pero cuando viene el tiempo de arrepentirse, es ya. Y seguir recordando la obra que Dios ha hecho en su vida. Y en el momento que olviden esa obra, es el momento que van a caer en pecado. Pero tengan
ánimo. Porque cuando vean una lucha, una pelea en su corazón en contra del pecado, significa que Dios está hablándole. Los que no saben la verdad, los que no saben de pecado, no van a pelear. Entonces, si hay pelea, si hay batalla, significa que Dios está llevando su atención, clamando a ti para entender el Evangelio más profundamente en su corazón. Oro. Dios, en ese momento yo oro que cualquiera hay en ese salón puede estar libres de cualquier pecado, aún mí mismo. Confieso que soy pecador, Señor, y necesito su palabra, necesito su amor, necesito su gracia para cubrirme. Y en ese momento, Dios, si alguien necesita rendir su corazón y entregar un pecado o pecados o un orgullo en su corazón, Dios, que se rinden hoy. Y ya que Jason va a tocar la guitarra y darnos un tiempo de meditación en su palabra, en su verdad. Quita, Dios, las mentiras. Rompe, destruye el poder de esas mentiras sobre nosotros y guíanos hacia la cruz. Usa ese tiempo de meditación, Dios, para llevarnos a la cruz y rendir nuestros corazones por completo, Dios. Oro esto con todo mi corazón porque sé, Dios, eres poderoso y fuerte y más que suficiente para nosotros. Gracias, Señor, por esto. Gracias, Señor, por su amor, por su paciencia con nosotros. Gracias, Señor. Amén.